Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Hemos hallado el secreto de la vida. Bueno, sí y no. Sí, habían descubierto la estructura del ADN, lo que supuso una revolución en el mundo de la biología. Pero la tarde de aquel 28 de febrero de 1953, ese hemos no incluía a la gran descubridora del ADN, Rosalind Franklin. Hoy la ponemos en el plano que la corresponde y te contamos la historia de este increíble descubrimiento. La carrera por descubrir y desentrañar el ácido desoxirribonucleico, el ADN, arranca en 1869. Allí por primera vez el biólogo suizo Johann Friedrich Miescher lo consigue aislar. Y lo hizo, como casi siempre estas cosas, por accidente. Estaba estudiando la composición química de los glóbulos blancos y se encontró que dentro de las células había una sustancia aislada rica en fosfatos que no se correspondía ni con proteínas ni con cualquier otra cosa conocida. La llamó nucleína, pues estaba en el mismo núcleo de las células, en todas. En los siguientes años el descubrimiento de la nucleína se fue perfeccionando. Por ejemplo, en 1889 el patólogo alemán Richard Allman redefine el nombre como ácido nucleico. Poco después, otro médico alemán, Albert Kossel, descubre la existencia de hidratos de carbono y otros compuestos a los que bautizó como adenina, guanina, citosina y timina. Esto, por cierto, le valdrá el Premio Nobel de Medicina de 1910. El loco siglo XX arranca con grandes avances en este campo. Durante los años 20, el ruso-americano Phoebus Leven, que no me digáis que no tenía nombre de Harry Potter, de mago, encuentra el ARN, es decir, otro ácido nucleico necesario para la transmisión de la información genética. En las siguientes décadas se llevarán a cabo varios experimentos en los que se certifica que el ADN es clave como molécula responsable de la herencia genética. Y llegamos, por fin, a ese 1953, donde se produce el avance más importante quizás de la historia. Ahí, el físico Francis Crick y el biólogo James Watson demuestran la estructura de doble hélice del ADN, algo que ya os adelanto que les valdrá el Premio Nobel de Medicina en 1962. Sin embargo, ese hallazgo tuvo trampa. Más bien, se ocultó de manera deliberada a una de las partícipes del mismo. Pero, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. James Watson había nacido en Chicago y fue todo un niño prodigio, podríamos decirlo así. Con solo 22 años se doctora en biología y será enviado por su tutor a Cambridge. Este quería que su pupilo se familiarizara con las últimas técnicas de estudio del ADN
como la fotografía con rayos X. Allí entablará amistad con el biofísico británico Crick, que tenía 12 años más que él. Ambos estaban convencidísimos que el ADN tenía estructura de doble hélice, pero no sabían cómo demostrarlo. Esperaban obtener una imagen con rayos X que lo pudiera confirmar. Y será en ese momento cuando se cruce en sus caminos la gran protagonista de hoy, Rosalind Franklin. Franklin había nacido en 1920 en el popular barrio de Notting Hill, en Londres. Curiosamente, su padre era científico y ella decidió seguir ese camino, pero cuando ésta se lo hace saber, su padre se opone. A pesar de eso, ella continúa su camino. Al final, su padre la apoyará en todo. Con 18 años y después de superar 1.000.000 de trabas por ser mujer, accede por fin a la Universidad de Cambridge. En 1941 se gradúa en Ciencias Naturales y obtendrá una beca para su doctorado. Pero algo nefasto se cruzó en su camino. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Aunque la verdad, para ella no lo fue tanto. Me explico mejor. La Asociación Británica del Carbón la ofrecerá un puesto de trabajo donde podrá investigar la composición del carbón, lo que la servirá como trabajo final de su propio doctorado. Al acabar la guerra, en 1947 se muda a París, donde, en un ambiente mucho más abierto para las mujeres, se familiariza con la técnica de difracción de los rayos X, de la que se acabará convirtiendo en toda una experta. Será en 1951 y gracias a otra nueva beca cuando llegue al King's College de Londres. Allí la pondrán a trabajar con los rayos X en el campo de la estructura del ADN, pues todos los estudios que se estaban haciendo iban enfocados a ese tema. Será aquí cuando se cruce con los otros dos protagonistas de hoy. Un día, Rosalind ofrece una charla sobre sus avances con los rayos X. A esa clase asiste James Watson. Tras aquello, Watson y Crick empiezan a imaginar la estructura del ADN. Esa idea se la plantean a la propia Rosalind. Era un trabajo basado en que el ADN tenía 3 cadenas. Cuando Rosalind conoce el estudio, digamos que se ríe en su cara. A ver, era muy inteligente, pero no tenía dotes sociales con sus colegas. Les dice que no hay nada que demuestre que su teoría pueda tener algo donde agarrarse. Vamos, que habían metido la pata hasta el fondo. Cuando esto llega a los oídos del jefe de Watson y Crick, les dice que de inmediato abandonen su proyecto del ADN, que dejen de hacer el tonto, vamos. Pero todo cambiará cuando el mismo jefe se entera que otro biólogo, esta vez de la Universidad de Berkeley, iba a presentar en breve un trabajo sobre la estructura del ADN. Inmediatamente les dice a sus empleados que se pongan manos a la obra. No iba a dejar que su competencia les adelantara por la derecha. Aún así, Watson y Crick conseguirán una copia de ese estudio que se iba a presentar y en ese momento todos respiraron tranquilos. Resulta que se basaba en el mismo error que meses antes ellos mismos habían cometido y que Rosalind había tirado por tierra. Pero todo estaba a punto de cambiar para ellos.
A principios de 1953, James Watson visita en Londres a su amigo Maurice Wilkins para conocer sus avances en el estudio del ADN. Y será ahí, en esa visita, cuando Wilkins enseña a Watson algo que cambiará la historia no solo de la ciencia, sino las suyas propias. Le enseña una foto, una aparente simple foto, una foto con nombre, la foto número 51. Pero, ¿de quién era esa foto? ¿Qué contenía? Vamos con ello. Rosalind Franklin, como hemos dicho, trabajaba en Londres usando la técnica de rayos X en el ADN y hacía fotografías intentando desentrañar su estructura. Y en ese mismo lugar trabajaba Wilkins, al que muchos han llamado el tercer hombre del ADN. Pues bien, ella, junto a su estudiante de doctorado Raymond Gosling, realizan esa fotografía 51. ¿Pero qué se veía? Pues claramente un patrón en forma de X. Es decir, el ADN tenía objetivamente y con pruebas forma de hélice. Por primera vez en la historia, el ADN había sido fotografiado con total nitidez. Pero había un problema. En esa reunión donde Wilkins enseña la foto 51 a Watson, la autora de la misma, es decir, Rosalind Franklin, no estaba. Wilkins se la enseña a espaldas de ella, y Watson reconoce de inmediato la estructura del ADN. Rosalind, además de hacer esa foto mítica, había hecho otros avances. Detalló, por ejemplo, las distancias relativas de los elementos que se repiten en la molécula del ADN. Rosalind, de todas formas, en aquel momento no se encontraba cómoda ya en el King's College, pero no supo, en ese momento, que su rival Wilkins había enseñado su mayor hallazgo a Watson sin su consentimiento. Por su lado, Watson y Crick ya sabían cómo era el ADN gracias a esa fotografía 51, pero su organización química seguía siendo un misterio. Para eso necesitaban más fotografías con rayos X, y esos datos, una vez más, les va a proporcionar Rosalind, pero no de modo propio. En febrero de 1953, un breve informe hecho por Rosalind Franklin llegará a las manos de Watson y Crick. Es cierto que no era confidencial, pero es igual de cierto que la autora no había sido la encargada de distribuir su propio informe con sus propios datos. Crick no tardará en comprobar que todos y cada uno de los datos de Rosalind son ciertos. Además, coincidían con algunos que él mismo llevaba meses haciendo. Y por fin, en febrero de 1953, Watson y Crick lanzaron al mundo su importante hallazgo. Eso sí, sin mencionar nunca a su compañera Rosalind Franklin. Ella, para ese momento, había dejado ya el King's College y se había trasladado a otro puesto de trabajo. Por desgracia, Rosalind, 5 años después de aquello, cuando tenía solo 37 años, morirá víctima de cáncer, sin llegar a saber todavía lo vital que habían sido sus avances y sobre todo su fotografía para el desarrollo del ADN. Un trabajo que en 1962 les valdrá el Premio Nobel de Medicina a 3 personas:
a Watson, a Crick y a Wilkins. Sí, al tercer hombre del ADN, pero no a ella, no a la que realmente fotografía por primera vez la verdadera estructura del ADN humano. En sus memorias, Watson contará parte de esa verdad y su relación con Rosalind. Pero para ella ya era tarde, sobre todo con el premio Nobel, pues la organización de estos arcaicos premios tiene prohibido tanto retirarlos como dárselos a alguien a título póstumo. Quizás, de haber seguido Rosalind Franklin con vida, después de saber que fue ella la que más aportó a ese descubrimiento, sí que la tendrían que haber dado el suyo particular, pues se lo merecía, sin duda, más que los 3 padres del ADN. En 2009, la Royal Society estableció un premio que lleva el nombre de Rosalind Franklin, para ayudar a las mujeres científicas. Al final, ella sirvió de inspiración a otras muchas mujeres que llegaron después que ella, y que, al igual que ella, sufrieron el machismo más recalcitrante del mundo de la ciencia. Parecemos muy modernos, pero ¿realmente hemos avanzado tanto como queremos creer? Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.